Ya, vamos a hacer el problema 1 de la ayudantía 8, que correspondía al martes pasado 12. Em, ayudantía es de fuerza de Lorentz y, bueno, magnetostática en general. Entonces vamos a partir con el problema 1, que dice que supongamos que esta figura representa las componentes de un espectrómetro de masa y que lo que hace es que se usa para medir, bueno, la masa de las partículas cargadas. Entonces, esto es unión de masa m y carga q, el cual, vamos a poner acá, esto tiene masa m y carga q, el cual va a partir en el reposo, o sea, su velocidad inicial es igual a cero y parte del reposo y es acelerado por una diferencia potencial delta V. Entonces hay una diferencia de potencial. Entrando en una sección con un campo magnético uniforme y un campo eléctrico deflector. ¿Qué significa esto? Que bueno, voy a tener un campo magnético que si ustedes se fijan acá hay unas X, eso indica que el campo magnético apunta hacia adentro. Y el campo eléctrico va a apuntar hacia el eje, si ponemos acá nuestros ejes horizontales y bueno, vertical, también el eje Z va a ir hacia adentro, el eje X va a ir hacia un lado y el eje Y hacia el otro. Entonces el campo eléctrico va en el eje Y y el campo B va en el eje Z hacia adentro. Entonces esto podría ser, voy a generar una fuerza que es la fuerza de Lorentz y podría hacer que el campo eléctrico fuera mucho más intenso o el campo magnético mucho más intenso y tuviera, eso podría ser consecuencia que la partícula no llegara a atravesar este, estas paredes que yo quiero que atraviese para llegar al detector, que en principio es esta cajita que tengo acá arriba. Entonces, bueno, voy a tener estos dos campos y que solamente las partículas con una velocidad v constante van a abandonar esa sección. O sea, las otras que tengan otra velocidad, no, se quedan ahí. Estas partículas que pasan van a entrar a una segunda región, que es esta cajita, donde va a haber otro campo magnético que va a ser V0, por lo que indica acá, entrando también, o sea, en dirección Z, donde van a hacer una trayectoria circunferencial hasta estrellarse con un detector a una distancia de 2R. Aquí yo le puse un radio R porque va a estar a 2R, es el diámetro de esta semicircunferencia. Entonces lo primero que me piden es encontrar la velocidad. Para encontrar la velocidad lo hago por conservación de energía. O sea, yo tengo una energía cinética inicial más una energía potencial inicial igual a energía cinética final más energía potencial final. Ya la energía, como está en reposo, esta es cero. Y al final, bueno, cuando yo llego al final de la diferencia potencial, la energía potencial final es cero. Entonces me quedo con la energía potencial inicial es igual a energía cinética final. Y aquí yo tengo que mi energía potencial inicial es la carga por la diferencia potencial y esto es igual a la energía cinética final, que es la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2, que es la velocidad que me dicen ahí. Ahí dice AB. Podría haber sido, qué sé yo, es 4b, me podrían haber dicho ese problema y yo voy a tener que poner 4b al cuadrado. Ya, entonces acá yo encuentro que esta velocidad va a ser igual a esto, que vamos a llamar ecuación 1. Y esto va a tener una dirección, como yo creo que vaya hacia arriba, va a ir en el eje Y. Ya. Ahora esa es la parte 1 del problema. La parte A. Ahora la parte B. Me pide encontrar una relación entre E y B. Lo que yo quiero es que estas partículas atraviesen esta sección para llegar a la segunda parte del detector. Entonces, como yo voy a tener una fuerza de Lorentz generada por el campo eléctrico y magnético, yo quiero que esa fuerza de Lorentz sea cero. Si no, esto no lo va a atravesar, porque va a chocar en algún punto. Alguno va a ser más fuerte y va a desviar esta partícula. Entonces tenemos que la fuerza de Lorentz
es igual a esta relación y queremos que eso sea en nuestro problema, voy a poner FL para que no se confunda, igual a cero. Entonces, vemos que el campo eléctrico es igual a E y va en dirección X. El campo magnético es igual a menos B, que va entrando, y va en dirección K. ¿Ya? Y la velocidad va en dirección J. ¿Ya? Bueno, en dirección X en verdad. El otro en dirección Z, como estos son los vectores unitarios. Entonces reemplazamos en 2. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces J cruz K me va a quedar I y eso me deja una relación con el campo magnético que tiene que ser la velocidad por el campo eléctrico va a ser igual a la velocidad por el campo magnético para que estas partículas atraviesen esta primera parte. Y la segunda parte me dice encuentra la masa m de la partícula. Entonces yo sé que va a entrar un campo magnético B0. Aquí no me voy a preocupar de direcciones, no le voy a poner signos ni nada al campo magnético porque me preocupa la magnitud. Entonces mi campo magnético después va a ser B0. Y voy a tener una fuerza magnética, F magnética, va a ser igual a la carga por B0. ¿Ya? Entonces sabemos por las ecuaciones de dinámica que la fuerza es igual a masa por la aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces, acá en este caso va a ser igual la fuerza magnética igual a m por la aceleración centrípeta, que es igual a b cuadrado sobre r. Entonces eso va a ser igual a m por b cuadrado sobre r. Y ya sabemos la relación de la velocidad que está en, bueno, acá tenemos q por b sub 0. Ya. Entonces, bueno, despejamos esto. Sabemos cuál es la relación de la velocidad que la obtuvimos más arriba. Ya, y esto, bueno, le vamos al cuadrado. Y obtengo que la masa estaba por esta relación. Puedo despejar también las cargas y obtengo la relación final. Ya vamos a hacer ahora el problema número 2, que dice un circuito cuadrado rígido
de lado L y masa M está pivoteando en torno a uno de sus ejes en presencia de un campo magnético B uniforme. El campo y el campo gravitatorio. El circuito lleva una corriente I que es capaz de mantenerlo en equilibrio en un ángulo θ. Encuentra el sentido y magnitud de dicha corriente. Ya, entonces, ¿qué sabemos primero? Que para que esto esté en equilibrio, el torque neto sobre esta espira tiene que ser cero, porque si no, esto va a desequilibrarse, ir de un lado hacia otro, o se va a mover dependiendo de lo que esté pasando, pero no va a estar en equilibrio. Lo mismo que las fuerzas, cuando hacemos equilibrio de fuerza, bueno, esto también. Torque neto, cero. Por lo tanto, sabemos que el torque total es igual a la suma de todos los torques eso tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Y va a estar pivoteando esto cuando vamos a coger un punto de origen que lo vamos a ubicar acá. Ya el punto ese que marqué aquí. Entonces, para el torque vamos a tener dos tipos. Primero, uno que es dado por la fuerza de gravedad, que vamos a asumir que esta masa es uniforme, entonces se va a concentrar en el centro de la masa. Y tenemos esta figura de acá, la segunda, que yo dibujo acá la masa mg y lo que hacemos es calcular el torque. El torque es igual a brazo por fuerza. Ya, entonces tenemos esto mg, que es el peso que va hacia abajo, y tenemos el brazo acá, que es L medios. Entonces este brazo lo trasladamos, calculamos su componente con este ángulo, calculamos su componente x en x y en y. Entonces el brazo va a estar dado por, tenemos esto, esta es la hipotenusa, este es el ángulo θ y esta es la parte en x y la parte en y. Ya, entonces tenemos que el seno de θ por L medios va a ser igual a la parte en x y en la parte en y va a ser coseno de θ L medios negativo porque eso está hacia abajo. Ya, entonces calculamos el torque, es igual a L medios seno de θ en y menos L medios coseno de θ en j cruz la fuerza, que es el peso, y va en la dirección en y negativa, que es menos mg en dirección y. Hacemos el producto cruz de esto, entonces sabemos que los dos que van paralelos se anulan. Por lo tanto, me va a quedar y cruz j, que eso me da la función de, o sea, eso va a estar en dirección hacia el eje z, o k, como considerando el vector unitario. Entonces tenemos que el torque va en dirección z. Ya. Este es el torque por el peso. El torque por el peso. ¿Qué más podemos ver de acá? Ahora vamos a calcular el torque según la fuerza magnética. Y eso lo puedo hacer de dos formas. Una, yo puedo asumir, como yo sé que el torque total tiene que ser cero para que esto esté en equilibrio, yo puedo asumir que el otro torque va en dirección K. Yo sé que el torque por fuerza magnética es igual a mu, que es el momento magnético de esta espira por el campo magnético. Entonces yo sé que ese torque va a ser K y puedo asumir que o sea, ya sé más o menos a qué voy a llegar. Entonces, ¿qué tenemos que saber primero? Que, bueno, el campo va en la dirección, de nuevo,
K, perdón, J, es igual a BJ hacia abajo. Y ¿qué más tengo que saber? Que esto este momento magnético está dado por, según la regla de la mano derecha. Por ejemplo, yo tengo una espira acá, cuadrada, donde su corriente se va a mover de esa forma. Entonces, por regla de la mano derecha, mi momento magnético va a ser perpendicular a esa espira, ¿ya? Este va hacia abajo por como la dirección según a la que yo le dé a la corriente. Entonces, ahora sabemos que el momento magnético está dado por la corriente por el área de la espira. Y va a tener una dirección n que vamos a llamar acá, porque es una dirección, no está ni alineado con el eje, en este caso ni con el eje Y, ni con el eje J, ni con el eje Z. Perdón, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces nuestra área ya sabemos que es L cuadrado porque es una espira cuadrada por n. ¿Y qué hacemos? Nosotros trasladamos ahora, vemos nuestra figura, tenemos la espira acá, y lo voy a poner con otro color para que se entienda mejor. Tengo aquí el ángulo θ y tengo el momento que es, acá tengo el campo y acá tengo el momento magnético que es perpendicular al área de la espira. Entonces lo que tengo que hacer es trasladar este vector, porque si no, no puedo calcularlo. Ya, voy a cruzar esto acá, esto va a ser mis 90 grados. Ahora mi momento magnético es la hipotenusa y este ángulo θ se repite acá. Entonces el ángulo que yo voy a tener acá entre mu y b va a ser 90 menos θ. ¿Ya? Entonces, eje X, eje Y. El eje Y no me importa mucho porque yo sé que va a ser 0, porque el campo también va en el de dirección Y. Entonces cuando yo hago el producto cruz, sé que eso va a ser 0, pero lo podemos calcular de todas formas. El eje X va a ser igual a, tenemos acá seno de 90 menos θ por mu. Eso es igual a seno de 90 por coseno de θ menos coseno de 90 por seno de θ. Esto es 0, esto es 1. Entonces tengo que x es igual a mu por coseno de θ. En el caso de y es coseno de 90 menos θ por mu. Ya. Y como no lo voy a calcular porque yo sé que se va a hacer 0. Entonces tengo finalmente que calcular el torque. El torque va a estar dado, y bueno, y esto va a ser, podemos llamar que esto es nuestro vector n. Bueno, no así, pero eso es nuestro vector n. Entonces nuestro mu va a estar definido por i l cuadrado por bueno, ya voy a escribir esto de una mejor forma. Esto es coseno de θ en la parte x más coseno de 90 menos θ en la parte y. Bueno, vamos a saber que eso es negativo porque va hacia abajo. Entonces ahora calculamos el torque. El torque ya sé que es la dirección K.
pero va a ser i L cuadrado por coseno de teta i menos coseno de 90 menos teta j cruz el campo. Entonces sabemos que esto es negativo. Y por j por j va a ser 0, entonces el torque va a ser i L cuadrado coseno de teta b negativo en dirección k. Finalmente sabemos que el torque total es 0. Entonces tenemos el torque de la ecuación 1 y el torque de acá de la ecuación 2. Entonces los sumamos. El anterior era L medio seno de teta mg menos, porque este es en dirección negativa, y L cuadrado coseno de teta b. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces despejo ahora y obtengo que la corriente va a ser igual a mg por la tangente de teta dividido 2lb. Me faltó un L aquí. Y eso. Ya vamos a hacer el problema 3 que dice considera la espira de corriente formada por segmentos radiales y arcos de circunferencia como se muestra en la figura. Obtenga el campo magnético B en el punto P. Esto es la ley de Biot-Savart, que no es complicada en principio, pero hay que tener bien en cuenta, bien claro qué hay que definir en cada caso. Por ejemplo, acá podemos notar la espira. La ley se las dejo acá. Se las voy a dejar encerrada aquí. En la ecuación 1. Ya, entonces tenemos que notar bien qué va a estar definido en cada lugar. Y tenemos el dr va a representar a mi elemento de línea. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que ir calculando cuánto vale. Lo que me piden acá es calcular el campo magnético en el punto P, el punto que tengo aquí. Entonces tengo que calcularlo paso por paso porque esto no es regular. Entonces vamos a dividir esto en diferentes contribuciones en 5 y los calculamos. Podemos notar que para el caso de la contribución 1 y 5, y otra también, pero eso lo vemos más adelante, va a ser B, va a ser 0. ¿Por qué? Porque según 1 tengo dr cruz r menos r. Esto va a ser algo en la dirección radial. Llamémoslo, imagínense, acá tenemos el eje X. Ya. Esto es probabilidad de cambiar, porque como tengo aquí algo como circunferencia, esto va a ser en coordenadas polares. Pero si tengo acá el eje X, este dr, esto va a ser algo, el elemento de línea, en dirección Y. Cruz, algo, en dirección Y también. Entonces, Y cruz Y es igual a 0. Ya. Así que ahora calculamos para 2. En el caso de 2 tenemos que R, vamos a considerar que es el punto inicial. No estamos separados a ninguna distancia de esto. Localizamos nuestro origen aquí, en el P.
Si estuviéramos lejos, nuestro origen sería, por ejemplo, A, si estuviéramos a una distancia A del origen, o sea, del punto P, y nuestro origen lo ubicamos a una distancia A, sería, en este caso, nuestro origen es 0. Nuestro vector R lo vamos a llamar acá, vamos a usar coordenadas polares, es igual a B, estamos en el eje 2, ese B definido ahí, por R, porque va en dirección radial, y de R, que es el elemento de línea, va a ser B por d teta en dirección teta, que va a cubrir todo eso. Es el B, es esto va a ser el radio B por el elemento de teta, porque cubre todo esto. Todo esto que yo estoy pintando con amarillo. Aquí lo cubre. ¿Ya? Por eso el DR esto es elemento de línea. Si fuera una línea sola sería, claro, solamente una línea, pero esto es algo que va de un lado a otro. Entonces es el B completo por el elemento de teta. Y va en dirección teta tongo. Entonces tenemos acá que DR va a ser igual a cruz R menos R. Eso es igual B de teta, teta tongo, cruz, menos B rotongo, usando acá, acordémonos que usamos coordenadas polares. Y eso va a ser igual a B cuadrado por d teta en dirección K. Además, ¿qué más tenía la ley esta de acá? La primera, tenemos R menos R al cubo. Entonces eso igual a B al cubo. Reemplazando en 1, obtenemos que la contribución de B en el punto 2 es igual la integral de teta en K. Saqué para afuera, me quedó un B cuadrado y un B cubo, entonces simplifiqué. Y esto es de teta, que tenemos que es un ángulo phi, entonces va de 0 a phi. Resuelvo la integral, reemplazo los límites y obtengo la contribución del campo, que es esta de acá. Entonces ahora, ¿cuál tenemos que calcular? La contribución para el segmento 4, que va a ser exactamente lo mismo, solamente que el radio ahora es A. Ya, entonces P4 tenemos lo mismo, solamente que va a ser en dirección K, y como esto se va cerrando, porque la corriente parte donde dice 1, esto va a ir es como que va desde arriba, por ejemplo, si esto estuviera en 90 grados, va desde el eje Y hasta el eje X, y como se va cerrando, esto va a ser negativo. Ya, por eso es negativo, y el radio cambia porque es un radio más pequeñito. ¿Qué nos queda ahora? Ahora nos queda la parte 3. Entonces, para 3, esto está en un ángulo, ¿ya? Entonces, podemos notar que su contribución va a ser nula,
ya que sabemos que en este caso dr va a apuntar en una dirección que va a ser contraria al vector unitario radial y que dr, y a su vez ese r menos, vamos a tener primero que dr va a apuntar, vamos a tener esta diferencia, ¿cierto? Entonces tenemos el caso de r, que lo definimos igual como 0, y tenemos r, que va a tener que ver en el caso anterior. Si se fijan acá, nosotros habíamos definido r como BR, ¿ya? Pero esto va a tener algo en dirección, voy a llamarle A, en dirección ρ, negativo, y mi dr va a ser ese algo que es, bueno, mínimo, va a estar en dirección ρ. Ya, entonces lo mismo, me va a quedar en coordenadas polares, me va a quedar cuando tengo dr, tengo acá dr cruz r menos r, voy a tener algo por ρ cruz, algo por la dirección ρ, y eso es 0. Ya, entonces, dado que es nulo, solamente voy a tener contribución de dos partes. Finalmente, sumamos cada contribución. Tenemos que B total va a ser B en 1, más B en 2, más B en 3, más B en 4, más B en 5. Esta es 0, esta es 0 y esta es 0. Sumando las dos, obtenemos que esto va a ser mu 0 phi por i sobre 4 pi por 1 sobre b menos 1 sobre a en la dirección k. Vamos a calcular ahora una espira circular que lleva corriente I en el sentido como indica la figura. Nos piden calcular el campo magnético a una distancia z en el eje de simetría de la espira. Entonces vamos a poner nuestra distancia acá en el punto P, ¿ya? Y vamos a calcular primero vamos a calcular el campo magnético, y vamos a definir cada variable. R entonces es nuestra distancia, que como yo le decía en el problema anterior, esto estaba a nuestro origen, nuestro punto P era nuestro origen, pero ahora tenemos el punto P alejado, entonces nuestro origen está en otro punto, al medio de la esfera, y nuestro punto P está lejos. Entonces definimos R como Z en dirección K, porque el punto P está a una distancia Z de este. Nuestro R va a estar definido como el radio donde está la espira. Entonces va a ser R, ρ va a estar en dirección radial, usando coordenadas polares, y dr va a estar dado por R de teta en dirección teta. Recordemos que es un elemento de R, va a ser un elemento de línea. Entonces, lo defino como de esta manera. Un dr es esto, acá está el R, y va a cubrir todo esto. Entonces es de teta, que es un elemento de ese ángulo. Entonces tenemos acá que R menos R pequeña menos R mayúscula va a ser igual a la raíz de z cuadrado más R cuadrado, por definición. Y esto es el módulo. Entonces tenemos que dr cruz tenemos que dr también cruz R menos R
va a estar definido por R de teta, teta tongo, cruz, R, que va en dirección K, menos R que va en dirección rho. Y esto va a tener dos contribuciones. Una va a ser Z, R de teta, teta tongo, cruz K, me va a dar rho. Y aquí me va a salir menos R cuadrado de teta, teta tongo, cruz rho, me va a quedar dirección K. Ya. Me queda dirección K. Entonces, aquí lo cambié. ¿Por qué? Porque cambié el signo. Porque es teta tongo rho. Es las coordenadas polares. Yo tengo rho, teta, K. Cuando es cíclico yo no cambio signo. Pero ustedes pueden hacer el producto punto. Yo lo hice porque ya sabía. Pero si hacen el producto punto voy a tener acá, por ejemplo, esto es rho con, o sea, teta que ya es antes que rho tongo. Entonces, teta tongo cruz rho tongo es igual acá tongo, pero negativo, porque no es cíclico. Pueden hacerlo, si no están seguros, hacen el producto punto y va a salir automáticamente el signo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que ver, podemos hacer claro, podemos hacer acá el cálculo en cartesianas. Em, sabemos que sabemos que rho tongo es igual a coseno de teta y más seno de teta j. Entonces dB va a ser igual, que dB lo teníamos aquí anteriormente. Bueno, teníamos dB, teníamos B. Pero antes de hacer el cálculo, tenemos que esto es igual a mu 0 por I, donde I es la corriente, sobre 4pi. Y esto es R cuadrado K más Z R coseno de teta, porque estoy cambiando acá. Bueno, esto es así, ya, sobre R cuadrado más Z cuadrado raíz. Y esto al cubo de teta. Ya. Entonces esto es lo mismo que cambiar el vector. Reemplazo el vector rho. Entonces tengo mu 0 i sobre 4pi r cuadrado k tongo más z r coseno de teta en i más seno de teta en j. Ya estoy haciendo transformación de unidades solamente. Y esto me queda r cuadrado más z cuadrado raíz al cubo de teta. Entonces lo que vamos a hacer acá es que en x y en y, en el plano x y, perdón, esto va a ser nulo en i y j. Es más fácil verlo cuando yo paso a cartesiana. Pero si yo hago la integral de esto, va a ser igual a mu 0 i sobre 4pi. Esto va a ser la integral de 0 a 2pi. Ya. De todo lo que tenía anteriormente. Entonces, cuando yo hago este cálculo, tengo r cuadrado k más zr coseno de teta en i más z en r seno de teta en j.
Ya, z cuadrado más r cuadrado, 3 medios de teta. Ya, entonces, si yo hago la integral en esto, voy a tener la integral de acá, 4pi por la primera parte que es r cuadrado por 2pi más la integral de coseno es seno menos seno más zr coseno de teta entre 0 y 2pi. Ya. Y por 1 sobre z cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios. Y esto es 0. Esa integral también es 0. Entonces voy a tener solamente la contribución en k. Ya, y despejando acá, simplificando, perdón, obtengo finalmente la contribución del campo magnético de una espira circular. Ya, esto solamente es por simplicidad, porque es más fácil y sencillo cuando yo voy haciendo un cambio de coordenadas. Si no, tengo que ir viendo cómo hacerlo y ver cada eje coordenado. Y en este caso yo sabía que estaba integrando un ángulo teta y podía hacer ese cambio del vector ρ. Entonces tienen que ver cómo sea más fácil para ustedes realizar la integral.